Ajá. Entonces, como pueden ver en pantalla, está el enunciado, bueno, el principio del enunciado del teorema 2.8, y como recordarán de la semana pasada, la mayoría de los incisos se les quedaron a ustedes como tarea, entonces nada más les muestro el teorema. Y como ya les había comentado y ya les había mostrado previamente, tiene 7 incisos. Y la idea es que, aunque en principio son 7 incisos, es más o menos fácil de recordar qué cosa hace cada uno de ellos, ¿no? O sea, no hay que sabérselo de memoria, es simplemente el saber que ese teorema es cierto y que se puede consultar, ¿no? Conforme empiecen ustedes a resolver los ejercicios de esta parte, de la que se llaman ecuaciones simétricas de una línea recta, verán que en realidad no es complicado recordar los 7 incisos, ¿no? Es una cosa bastante inmediata y de hecho ahorita vamos a hacer un ejemplo que es la actividad 2.9. Pero entonces la idea, ya nada más para despedirnos del enunciado del teorema 2.8, es que en cada uno de los incisos hay unas igualdades que están centradas, ¿no? Por ejemplo, en el inciso 1 son 3 fracciones que están igualadas y esas 3 fracciones están centradas, ¿no? X menos A sobre B1 es igual a Y menos B sobre B2, etcétera, ¿no? Y entonces estas igualdades que aparecen en cada uno de los incisos, ¿no? Centradas, son las llamadas ecuaciones simétricas de la línea recta. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una línea recta en el que todas las coordenadas de su vector de dirección son distintas de cero, la ecuación simétrica de esa línea recta en cuestión es la igualdad entre las 3 fracciones que aparece en el inciso 1, en la parte superior de su pantalla. Ahora, si saben que, por ejemplo, la única coordenada que es igual a 0 del vector de dirección es la B1, entonces las ecuaciones simétricas se parten en 2. Hay una igualdad entre fracciones y la otra es x igual a la constante A. Y a ese juego de ecuaciones, a esas dos igualdades juntas, le vamos a llamar las ecuaciones simétricas de la recta L. Y lo mismo con el inciso 3. La igualdad entre fracciones más la igualdad y igual a b, esas juntas constituyen las ecuaciones simétricas de la recta L de manera similar con 4. Y en los últimos 3 incisos, en los incisos 5, 6 y 7, ya no hay igualdad entre fracciones, es simplemente igualdad entre variables, ¿no? Y es igual a la constante b y z es igual a la constante c. Esas dos ecuaciones juntas van a ser llamadas las ecuaciones simétricas de la recta L, y de modo similar con los incisos 6 y 7. Y entonces, el párrafo que sigue, pues simplemente lo que acabo de decir. Las ecuaciones cartesianas que aparecen en cada uno de los incisos de este teorema van a ser llamadas ecuaciones simétricas de la recta L, ¿no? Y a manera de ejemplo, vamos a resolver la actividad 2.9. Entonces, la actividad 2.9 nos pide encontrar ecuaciones simétricas de una línea recta y nos describe a la línea recta, ¿no? Entonces nos da el punto por donde pasa la línea recta y además nos da uno de los vectores de dirección de esta línea, y lo que nos pide hallar es el juego de ecuaciones simétricas. Entonces la idea es que en esa, ¿no? En la actividad 2.9, sabemos que la línea va a pasar por el punto 2, 5, menos 1, o sea, nuestra línea recta en el espacio de 3 dimensiones va a pasar por este punto. Y no solo eso, sino que además la otra información que nos da la actividad es que el vector que le da dirección a la línea recta es el vector 3, menos 2, 2, ¿no? Entonces, en términos de lo que hicimos en abstracto la vez pasada, la idea es que los números A, B y C de los que hablamos en la sesión del martes serían estos 3: A vale 2, B vale 5, C vale menos 1. Y aquí está el vector V, y entonces las coordenadas de V sabemos que son B1 igual a 3, B2 igual a menos 2 y B3 igual a 2, ¿no? Entonces, nada más para mostrarles cómo se usa el teorema, aunque les digo que no es necesario memorizarse el teorema, va a ser bastante intuitivo cómo se usa en cuanto empiecen a resolver los ejercicios. Si le echan un vistazo al teorema 2.8,
que es lo que estoy planeando hacer, verán que estamos en el inciso 1. El vector que le da dirección a nuestra línea recta tiene todas sus coordenadas distintas de 0. O sea, tal y como pueden ver acá, el vector de rojo tiene todas las coordenadas distintas de 0, 3 menos 2 y 2, son números todos ellos distintos de 0, entonces estamos en el inciso 1, y en el inciso 1, la idea es que si nos dan el punto por donde pasa, que tiene coordenadas A, B y C, entonces es X menos la primera coordenada sobre la primera coordenada, Y menos segunda coordenada sobre segunda coordenada, y Z menos segunda coordenada sobre, tercera coordenada sobre tercera coordenada. Entonces, en otras palabras, aún sin ver el teorema, que ya lo hicimos, ¿no? La idea es que lo que uno debe de tener en mente es, bueno, mi vector tiene todas las coordenadas distintas de 0, ¿no? Entonces, yo sé que B1 es distinto de 0, yo sé que B2 es distinto de 0, y yo sé que B3 es distinto de 0. Y eso quiere decir que puedo hacer todas las divisiones, o sea, como todas las Vs son distintas de 0, las ecuaciones simétricas van a estar formadas por 3 fracciones, porque puedo hacer la división entre B1, B2 y B3. ¿Quién es B1? Bueno, B1 es 3, o sea, la primera coordenada del vector de dirección es 3, la segunda coordenada del vector de dirección es menos 2, y la tercera coordenada del vector de dirección es 2. Entonces, todas las coordenadas distintas de 0 significa que puedo hacer las 3 fracciones, ¿no? Dense cuenta que en el enunciado del teorema 2.8, en los casos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en esos incisos, siempre hay coordenadas iguales a 0, y cuando la coordenada es igual a 0, pues es imposible dividir entre dicha coordenada, y por lo tanto las fracciones van disminuyendo. O sea, si en los incisos 2, 3 y 4, por ejemplo, hay exactamente una coordenada que es igual a 0, entonces hay exactamente una fracción que tenemos que quitar. Como quitamos esa fracción, quedan las otras dos fracciones, y eso es la igualdad de la que estaríamos hablando en los incisos 2, 3 y 4. Y en los incisos 5, 6 y 7, ya no se pueden hacer todas las divisiones, solo se puede hacer una división, entonces no hay ninguna igualdad, y por lo tanto no hay igualdad entre fracciones, ¿no? O sea, quedan las que les estoy mostrando en pantalla. Pero en el caso que estamos analizando acá, todas las coordenadas del vector de dirección son distintas de 0, por lo tanto puedo hacer todas las divisiones. ¿Y cómo quedan esas divisiones? Bueno, aquí es X menos la primera coordenada del punto por donde pasa la línea recta, y el punto por donde pasa la línea recta es 2. Luego vendría Y menos la segunda coordenada del punto por donde pasa la línea recta, y la segunda coordenada del punto por donde pasa es 5. Y luego vendría Z menos la tercera coordenada del punto por donde pasa la línea recta. Pero la tercera coordenada a su vez tiene un signo menos, es menos 1, como pueden ver ahí arriba, y entonces queda... Y entonces queda esta expresión. Y naturalmente esto se puede reescribir, por ejemplo, diciendo que esto es x menos 2 entre 3 igual a menos y menos 5 dividido entre 2, y finalmente igual a z más 1 dividido entre 2. Y entonces este juego de 3 fracciones, ¿no? Igualadas todas ellas entre sí, pues es la respuesta, ¿no? Entonces, esta es la solución a la actividad. Esas son las ecuaciones simétricas de la recta L que andábamos buscando. Entonces, como verán, el procedimiento es sencillo. O sea, la idea es, se fijan en el vector de dirección, ven cuántas coordenadas tiene distintas de 0 el vector de dirección. Si tiene las 3 coordenadas distintas de 0, la ecuación que tenemos que encontrar es una igualdad entre 3 fracciones, ¿no? Igualdades entre 3 fracciones. Si tiene exactamente una coordenada igual a 0, entonces vamos a tener una igualdad entre 2 fracciones, y si tiene 2 coordenadas iguales a 0, pues entonces lo que vamos a obtener es x igual a una constante y y igual a una constante, o x igual a una constante y z igual a una constante, o y igual a una constante y z igual a una constante, ¿no? Pero les repito, esta información se asimila mucho mejor resolviendo los ejercicios. En los ejercicios hay varios ejemplos de líneas rectas en donde se les pide hallar ecuaciones simétricas, ¿no? para la recta dada. Entonces, por lo mientras, o sea, la idea entonces es practicar, ¿no? para el cuarto parcial. Entonces, ¿alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente?
Ya resolviendo la actividad 2.9, entonces ahora vamos a hablar de paralelismo entre líneas rectas en el espacio. Y aquí, pues, esencialmente lo que vamos a hacer es trasladar la noción de paralelismo en 2 dimensiones a la noción de paralelismo en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos 2 líneas, estoy pensando en la definición 2.10, ¿no? Lo que aparece en pantalla. Entonces, en la definición 2.10 se nos dan dos líneas rectas, la recta L y la recta M. Y cada una de ellas tiene sus vectores de dirección. V es un vector de dirección para L y M es un vector de dirección para M, ¿no? Y entonces, la idea es que vamos a decir que estas 2 líneas son paralelas, en el caso en el que los vectores que las dirigen terminen siendo vectores paralelos. Y naturalmente vamos a utilizar el símbolo L paralelo a M. Y entonces el asunto acá es que uno puede, digamos, o sea, en la definición estamos pensando en 2 líneas rectas y una de esas líneas rectas está dirigida por el vector V y la otra línea recta está dirigida por el vector W, ¿no? Entonces, por ejemplo, la recta L corre paralela a la recta, digo, al vector V, mientras que la recta M corre paralela al vector W. Entonces, en el caso en el que los vectores V y W resulten ser paralelos, lo que vamos a decir entonces es que las líneas rectas L y M pues también son paralelas. Y una observación importante es que toda línea es paralela a sí misma. Fíjense que en estas circunstancias que estoy describiendo, resulta que si yo tengo una línea recta L, por ejemplo, ¿no? Piensen en la recta azul, esa tiene como vector de dirección a V, pero L, pensada como sí misma, ¿no? También tiene como vector de dirección a V. Entonces, la recta L es paralela a la recta L porque V es paralelo a V. O sea, en otras palabras, L es paralela a L porque V, el vector que le da dirección a la línea recta L, es paralelo al vector de dirección que le da, o sea, al vector que dirige a la recta L, ¿no? Y entonces, de nuevo, es importante observar que en estas circunstancias, paralelismo no significa tener intersección vacía. O sea, de nuevo, pensando en lo que ustedes aprendieron en la prepa, seguramente les mencionaron que 2 líneas rectas son paralelas cuando no se intersectan, cuando no tienen un punto en común, ¿no? Esa no es la definición de paralelismo que estamos adoptando aquí. Nuestra definición de paralelismo, ¿no?, para fines de evaluación, es un par de rectas L y M son paralelas cuando los vectores que las dirigen son vectores paralelos. Y con este concepto, resulta que toda línea recta es paralela a sí misma por la explicación que acabo de dar, en la parte de abajo. Entonces, pues nada más, no olvidar que con nuestra definición de paralelismo no necesariamente obtenemos intersección vacía. O sea, las líneas rectas, 2 líneas rectas son paralelas, sí, solo sí, sus vectores de dirección son paralelos. No es lo mismo que decir que 2 líneas rectas son paralelas cuando tienen intersección vacía, que es el concepto de la prepa, ¿no? Es el concepto de la educación media. Pero aquí estamos pensando en paralelismo basado en la noción de paralelismo entre vectores, ¿no? Entonces, antes de pasar a una actividad que tiene que ver con la definición de paralelismo, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Entonces, la actividad que les comenté es esta, ¿no? La 2.11. Y entonces, igual que antes, se trata de obtener ecuaciones simétricas de una línea recta. Y la forma en la que nos están describiendo la línea recta es un punto por donde pasa. Y además nos están diciendo que dicha línea recta es paralela a la línea recta
cuyas ecuaciones simétricas se nos están dando, ¿no? Entonces está escrito allí. Entonces déjenme escribir esto en el pizarrón, o sea, pasar la información para empezar a resolver el problema. Entonces, esta sería la solución de la actividad 2.11, ¿no? Entonces, vamos a resolver esta cosa, y la información que tenemos es así, ¿no? O sea, digamos, se nos pide encontrar, o sea, nos dan una línea recta, y la información que nos dan de esta línea recta es que la línea recta va a pasar por el punto 3, menos 1, 4, ¿no? Entonces, es una recta en el espacio de 3 dimensiones, y la línea recta que nos interesa pasa por el punto 3, menos 1, 4. Y no solo eso, sino que además nos están dando la información extra de que esta línea recta es paralela a la línea recta que tiene por ecuaciones simétricas x menos 2 igual a menos y más 3 dividido entre 2 y esto igual a z sobre 4, ¿no? Y entonces la pregunta la pregunta importante aquí es quiénes son las ecuaciones simétricas de la línea recta roja, ¿no? O sea, debemos hallar las ecuaciones simétricas de la línea recta roja a partir de la información que aparece en pantalla. Entonces, como podrán ver, estaría bueno conseguirnos un vector de dirección para la línea roja, ¿no? Ahora, lo que sabemos de la línea roja es que corre paralela a la línea azul. Y de la línea azul conocemos sus ecuaciones simétricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones simétricas de la línea azul para de allí sacar un vector de dirección de la línea azul, ¿no? Entonces, fíjense que las ecuaciones simétricas de la recta L, de la recta azul, ¿no? Se pueden reescribir así, ¿no? Esto se puede reescribir como x menos 2 dividido entre 1, para que se vea como estaba escrito en el teorema 2.8, que era una igualdad entre tres fracciones, ¿no? Entonces, x menos 2 se puede reescribir como x menos 2 entre 1. Luego, y menos y más 3 medios se puede reescribir como y menos 3 dividido entre menos 2. Y la razón, si hacen las cuentas con los signos mentalmente, verán que en efecto y menos 3 dividido entre menos 2 es exactamente lo mismo que está arriba. Pero la razón por la que lo estoy reescribiendo de este modo es que quiero llevar esto a la forma que aparece en el inciso 1 del teorema 2.8. Y finalmente, z sobre 4 se puede reescribir como z menos 0 dividido entre 4. Y entonces las ecuaciones simétricas de azul se pueden reescribir como las ecuaciones simétricas de negro. Pero las ecuaciones simétricas de negro ahora nos dan toda la información que necesitamos de la recta azul. Entonces, fíjense, por ejemplo, que ya escrito de esta manera, sabemos que uno de los puntos por donde va a pasar la línea recta azul es el punto 2, menos 3, 0, ¿no? Porque estos serían, o sea, 2 menos 3 y 0 son en términos de la notación, ¿no? Del inciso 1 del teorema 2.8, son el A, el B y el C. Y en ese teorema, A, B y C eran las coordenadas del punto por donde pasaba la línea recta, ¿no? Entonces sabemos que esta línea recta pasa por 2 menos 3, 0. Pero más importante todavía, porque eso era lo que andábamos buscando, un vector de dirección, más importante todavía es que escrito como está las ecuaciones simétricas de negro, nos da un vector de dirección para la recta azul. Entonces, ¿qué vector dirige a la recta azul, ¿no? Entonces, el vector que dirige a la recta azul son simplemente los denominadores, y los denominadores son 1, menos 2 y 4. Pues aquí estoy utilizando el inciso 1 del teorema 2.8. Entonces, lo primero que hago es tomar las ecuaciones simétricas originales, las reescribo de tal manera que se vean idénticas a lo que está escrito en el inciso 1 del teorema 2.8, y a partir de allí deduzco dos cosas. Deduzco un punto por donde pasa la línea recta y además obtengo un vector que le da dirección a la línea recta, y entonces queda de esta manera. ¿Hay alguna duda sobre esto último que acabo de decir? O sea, que de verdad la línea pasa por ese punto y tiene como vector de dirección al amarillo. ¿Alguna pregunta sobre eso?
Y entonces ya con esta información, ya sabemos, o sea, el vector 1 menos 2, 4 dirige a la línea azul, pero como la línea azul y la línea roja son paralelas, eso quiere decir que nuestra línea roja tiene como vector de dirección a 1 menos 2, 4. Entonces, de esta información sale que menos 1, perdón, de esta información sale que 1 menos 2, 4, por lo tanto, 1 menos 2, 4 es un vector que dirige a nuestra línea. Y entonces ya tenemos un punto por donde pasa la línea roja y además un vector que le da dirección a la línea roja. Entonces ya estamos listos para responder, porque recuerden que la actividad 2.11 nos pide hallar un juego de ecuaciones simétricas para la línea que pasa por 3 menos 1, 4 y es paralela a la línea cuyas ecuaciones simétricas se dan. Entonces ya tenemos, ya tenemos un punto por donde pasa, ¿no? El 3 menos 1, 4, y además ya sabemos que el vector 1 menos 2, 4 la dirige. Entonces ya estamos listos para encontrar las ecuaciones simétricas. ¿Cómo son las ecuaciones simétricas? Bueno, van a ser x menos 3 sobre 1, y esto va a ser igual a y menos 1 dividido entre menos 2, y esto va a ser lo mismo que z menos 4 dividido entre 4. Y naturalmente, bueno, aquí naturalmente estoy utilizando el inciso 1 del teorema 2.8, y esto se puede reescribir, se puede simplificar para obtener que x menos 3 va a ser igual a el negativo de y más 1 dividido entre 2, y esto va a ser lo mismo que z menos 4 dividido entre 4. Y entonces las dos igualdades que aparecen acá, esa es la respuesta. Esas son las ecuaciones simétricas que teníamos que encontrar. ¿Alguna duda sobre esta respuesta? ¿Alguna cosa que quieran que se explique con más detalle de esta actividad? Muy bien. Y entonces, o sea, entonces ya hemos resuelto dos ejemplos ya tenemos resueltos dos ejemplos de encontrar ecuaciones, simétricas. Ahora, una de las cosas que quiero hacer es definir ángulo entre líneas rectas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que habrán visto en sus cursos previos de geometría analítica es que si a ustedes les dan dos líneas rectas planas, ¿no? O sea, en el espacio de dos dimensiones, entonces ustedes pueden medir cuál es el ángulo que forman estas dos líneas rectas. Entonces, yo quiero hacer aquí algo semejante, y la forma de hacer ese algo semejante está contenido en la definición 2.12, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los que son rectas dirigidas, ¿no? Entonces, una recta dirigida es una pareja ordenada L, V, donde L es una línea y V es un vector que dirige a dicha línea. Entonces, en lo que estoy pensando es en algo como esto. Entonces, ¿qué necesito para obtener una línea recta dirigida? Bueno, necesito una línea recta L y además un vector V que le dé dirección a esta recta L. Entonces, si me fijo en la pareja L, V, esa L, V es una línea recta dirigida, porque la primera coordenada, la primera entrada de ese par, es una línea recta, y la segunda entrada es un vector que le da dirección a la línea recta. Pero si me fijo, por ejemplo, en este otro vector, le llamo U, y la idea es que aquí U es el negativo de V, entonces va a resultar que L, U también es una línea recta dirigida, porque está formada por una pareja, donde la primera entrada es una línea recta y la segunda entrada es un vector que le da dirección a dicha línea recta. Entonces, para una misma línea recta podemos darles muchas direcciones, o sea, podemos hablar de muchas direcciones de esta línea recta, y entonces a eso es a lo que le vamos a llamar una línea recta dirigida. Entonces podemos hablar de líneas rectas, así sin asignarles dirección,
Pero para el tema de ángulo entre líneas rectas, lo que vamos a hacer es hablar de líneas rectas dirigidas. Y la razón es que, digamos, uno podría pensar, si aquí tengo una línea recta M, ¿no? Y esta línea recta M está dirigida por este vector. Y tengo, digamos, también una línea recta L. Y esta línea recta L está dirigida por este otro vector. Entonces, a uno le suena natural, ¿no? Pensar en esto, pues el ángulo que forman estas dos líneas, pues lo defino simplemente como el ángulo que forman los vectores que las dirigen. Pero dense cuenta que esa definición no nos va, es ambigua. O sea, si simplemente digo, bueno, dadas dos líneas rectas, tómate un par de vectores que las dirigen y mide el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, el ángulo que forman las líneas rectas va a ser el mismo que el ángulo que forman los vectores, ¿no? Suena razonable. Pero, si se fijan acá, por ejemplo, ese vector de verde, la idea es que también dirige a la línea recta L. Entonces, como ese también dirige a la línea recta L, uno podría pensar en, bueno, y entonces, cuando mido el ángulo que forman el vector azul y el verde, o sea, el vector azul dirige a la recta M y el vector verde dirige a la recta L. Entonces, si mido este ángulo de negro, estaría midiendo este ángulo de negro. Y como podrán ver, estos dos ángulos, este amarillo y este de negro, son distintos en este ejemplo muy sencillo, muy gráfico, ¿no? Los ángulos medidos con el vector azul y el rojo no son iguales. Ese ángulo, el ángulo que forman el vector azul y el vector rojo, no es el mismo que el ángulo que forman el vector azul y el vector verde. Esos ángulos son distintos. Entonces, si yo nada más les preguntara por el ángulo que forman las líneas rectas, no hay una única respuesta, porque si alguno de ustedes elige utilizar el vector rojo para la recta L, va a obtener una respuesta, mientras que si alguno de ustedes elige al vector verde para dirigir a la recta L, va a obtener una respuesta distinta, y entonces es una definición mal hecha, una definición en la que no queda claro cuál es el número que hay que dar. O sea, con número quiero decir cuál de los dos ángulos es la respuesta correcta, cuál de los dos ángulos es el ángulo que forman estas dos líneas. Es una definición mal hecha. Entonces, la única forma de evadir este problema de ambigüedad de cuál de los dos ángulos, si alguien me pide el ángulo entre dos líneas rectas, ¿cuál es la respuesta, no? O sea, de qué ángulo está hablando? ¿Está hablando del ángulo amarillo o está hablando del ángulo negro, no? La única forma de remediar esta ambigüedad, ¿no? Pues este asunto de no saber cuál de los dos ángulos es el que se nos está pidiendo, es hablar de rectas dirigidas, porque cuando uno habla de rectas dirigidas, ya se fijó una dirección, ¿no? Entonces no puedo hablar de ángulo entre líneas rectas, pero sí puedo hablar de ángulo entre líneas rectas dirigidas. Y eso es justamente lo que se menciona en los últimos renglones de la definición 2.12. Entonces ya quedamos en que una línea recta dirigida es una pareja formada por una línea recta y un vector que la dirige. Entonces, si a mí me dan dos líneas rectas dirigidas, eso quiere decir que de antemano ya me están diciendo cuáles son los vectores de dirección que tengo que utilizar. En el caso de la definición 2.12, en el penúltimo renglón, estamos hablando de la recta dirigida L, V. Entonces, V ya se fijó como el vector de dirección de la recta L. Y estamos hablando también de la recta dirigida M, W. Y W, entonces es el ángulo, perdón, es el vector que ya se fijó para dirigir a la recta M. Entonces ya no hay ambigüedad. O sea, ya no tengo yo que decidir si voy a utilizar el vector de rojo o el vector de verde, porque de antemano ya me dijeron cuál es el vector que tengo que utilizar para darle dirección a la recta L. Entonces, eso rompe la ambigüedad. O sea, eso subsana el asunto de no saber cuál de los dos vectores es el que debo de utilizar. Y la definición es la que ya les conté. O sea, si me dan dos líneas rectas dirigidas, una dirigida por V y la otra dirigida por W, entonces el ángulo formado por las correspondientes líneas rectas dirigidas es el ángulo formado por
los vectores en cuestión. Ahora, en el caso, en los dibujos que les, en los dibujos que les he mostrado, resulta que siempre hay, o sea, resulta que las líneas rectas que les he mostrado en pantalla, ¿no? En el pizarrón digital. Ahora ya dejé de compartir el pizarrón digital, pero las líneas que les estuve dibujando, todas ellas se traslapaban, ¿no? O sea, se intersectaban. Entonces, ahora ya les estoy compartiendo otra ventana, ¿no? Y la razón por la que les estoy compartiendo esta otra imagen es que quiero mostrarles un diagrama tridimensional, ¿no? En el que quiero ilustrar una cosa, ¿no? Entonces, en el espacio de 3 dimensiones, imagínense que tengo 2 líneas rectas. Entonces, estoy hablando de la línea recta azul y de la línea recta roja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ángulo, en esta forma, ¿no? Con esta perspectiva que les estoy mostrando en pantalla, se ve que la línea azul no va a tener intersección con la línea roja, ¿no? O sea, la idea es que, o sea, pueden imaginarse la siguiente situación cotidiana, ¿no? Imagínense que la línea roja es una avenida por donde circulan automóviles, ¿no? Y entonces, la línea azul es un puente peatonal, ¿no? Entonces, la idea es que este puente peatonal no tiene punto de contacto, o sea, no va a intersectar a la línea, no va a intersectar a la línea roja, que les repito, puede pensarse como una avenida en donde están circulando automóviles, porque si tuviera un punto de contacto, pues no sirve de puente, ¿no? La idea de subirse a un puente, pues es justamente pasar por encima de los automóviles, ¿no? Esquivar el riesgo de ser atropellado. Entonces, una situación de este estilo, o sea, imagínense que esta es una avenida por donde circulan automóviles y esta línea azul representa un puente por encima de dicha avenida, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, y es una situación que ustedes ya habrán visto, ¿no? Los puentes y las avenidas, en esas circunstancias, la línea azul y la línea roja no se intersectan. Naturalmente, aquí estoy presentando nada más porciones de la línea azul y la línea roja, ¿no? La idea es que la línea azul continúa indefinidamente de este lado y de este lado, o sea, en ambas direcciones se mueve indefinidamente, continúa indefinidamente, y la línea roja también, ¿no? La línea roja continúa indefinidamente en esta dirección y en esta dirección, porque nuestras líneas rectas son infinitas, ¿no? O sea, no son acotadas. Aquí nada más estoy presentando segmentos de esas dos líneas rectas, pues porque no me cabe el dibujo completo, ¿no? De las líneas rectas infinitas. Algo similar a lo que ustedes hacen con las gráficas en cálculo, ¿no? No ponen todo el eje de las X y no ponen todo el eje de las Y, sino ponen una porción. Y eso es lo que está sucediendo acá, ¿no? Entonces tengo este par de líneas rectas, la azul y la roja, y adrede pinté los vectores de dirección del mismo color. Entonces, por ejemplo, desde este punto de vista se ve que el vector de azul es un vector que dirige a la línea azul y que el vector de rojo es el vector que dirige a la línea de rojo. Y entonces puedo pensar en las rectas dirigidas azul, vector azul, y línea roja, vector rojo. Y entonces ya tengo ahí un par de líneas rectas dirigidas, o sea, yo ya les especifiqué con estas palabras, ya les especifiqué quiénes son los vectores que vamos a utilizar como vectores de dirección de la línea azul y de la línea roja. Y entonces, según lo que les platiqué, pues me fijo entonces en estos dos vectores, en el vector azul y en el vector rojo, y el ángulo que forman las rectas dirigidas que les acabo de describir sería el ángulo, este ángulo que estoy marcando con el cursor, con el puntero del ratón, ¿no? Este ángulo que estoy marcando sería el ángulo que forman los vectores. Entonces, el ángulo formado por los vectores es, por definición, el ángulo que forman las rectas dirigidas. Pero lo que quiero resaltar aquí
es que estas dos rectas dirigidas, la azul y la roja, como ya intenté explicar con el ejemplo del puente y la avenida, no se intersectan. O sea, no estamos pensando realmente. O sea, bueno, aquí está un ejemplo en donde podemos hablar de el ángulo que forman dos líneas rectas dirigidas, pero no hay ninguna garantía de que estas dos líneas rectas dirigidas se traslapen, que tengan un punto de intersección, que se vean como cuando uno calcula ángulos entre líneas rectas en los cursos de Geometría Analítica 1. Entonces, aquí, en el curso de Geometría Analítica 2, podemos tener líneas rectas que no comparten ni un solo punto, como la azul y la roja, pero de cualquier modo forman un ángulo, aún sin intersectarse. Entonces, hay que mantener esto en mente, ¿no? Bueno, lo recomiendo mantener esto en mente. En el caso tridimensional, no necesariamente las líneas rectas que forman un ángulo van a ser líneas rectas que se intersecten. En el ejemplo que está en pantalla, hay dos líneas rectas que forman un ángulo bien definido. Este es el ángulo que forman los vectores azul y rojo que están en el piso. El ángulo que forman esos dos es por definición el ángulo que forman las líneas rectas que se encuentran arriba. Y de cierta manera, digamos, regresando momentáneamente al ejemplo del puente peatonal, ¿no? Y de la avenida, ustedes, digamos, cuando los ven en la calle, a lo mejor han tenido la sensación de que el puente cruza perpendicularmente la avenida, ¿no? O sea, si ustedes si ustedes piensan en qué ángulo forma el puente peatonal con la avenida, regularmente es un ángulo de 90 grados, entonces uno piensa que el ángulo que forma el puente peatonal con la avenida es un ángulo de 90 grados, pero justamente el puente peatonal y la avenida jamás se intersectan. Entonces, es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? En donde uno intuitivamente sabe que cierta línea, digamos, el puente peatonal, y otra línea, digamos, la avenida, van a formar un ángulo de 90 grados, aun cuando estas dos líneas rectas no se intersectan, ¿no? O sea, uno intuye que a pesar de que no hay intersección entre estas dos líneas rectas, el puente y la avenida, de cualquier modo, esas dos líneas rectas van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, ya, después de todo este rollo, la moraleja es, dos líneas que no se intersectan, de cualquier modo pueden formar un ángulo bien definido, ¿no? ¿Alguna duda a este respecto? Muy bien, entonces déjenme terminar no terminar, sino déjenme regresar, bueno, sí terminar, déjenme regresar a la otra pantalla para ver un ejemplo de cómo se calcula rápidamente un ángulo entre líneas rectas, un ángulo entre líneas rectas dirigidas. Entonces, aquí está la definición 2.12, es la definición de ángulo entre líneas rectas dirigidas. Y lo que les decía, ¿no? La actividad 2.13, ahora ya en pantalla, habla de encontrar el ángulo que forman dos líneas rectas dirigidas. Y fíjense que en este ejemplo, más o menos como era de esperarse, creo yo, no nos dicen quién es L y quién es M, ¿no? O sea, ni siquiera nos están dando la descripción completa de las líneas rectas, y la razón por la que no nos dan la descripción completa de las líneas rectas es que lo único que nos importa es qué ángulos dirigen a las líneas rectas, ¿no? O sea, en realidad no importa qué tan alto o qué tan bajo se encuentran L y M, ¿no? Una con respecto a la otra. Lo único importante para hallar el ángulo que forman las líneas rectas dirigidas es encontrar el ángulo que forman sus vectores de dirección. Entonces, se resuelve rápido. De hecho, uno podría pensar que realmente es un ejercicio de ángulo entre vectores, y en efecto, ¿no? No hay problema con pensarlo de ese modo, ¿no? Entonces, déjenme presentarles la solución de la actividad 2.13. Y la idea es que, bueno, tengo las dos líneas rectas dirigidas, entonces el ángulo que forman esas dos líneas rectas es, por definición,
el ángulo que forman los vectores de dirección que ya nos dieron de antemano. Entonces tendría yo el ángulo, perdón, el vector -1, -1, 0. Ese es uno de los, si revisan el enunciado del ejercicio, verán que ese es uno de los vectores que dirige. Y el otro vector que dirige es el 1, 1, raíz cuadrada de 6. Entonces, todo el problema aquí se reduce a calcular el ángulo que forman estos dos vectores, pero recordando lo que hicimos en la parte de ángulo entre vectores, recordarán que había que calcular longitudes y había que calcular productos punto. Entonces, en lugar de escribirlo todo en la fórmula, voy a hacer las cuentas aparte y luego ya les recuerdo cuál es la fórmula para ángulo entre vectores. Entonces, una de las cosas que teníamos que hacer era en la fórmula para calcular ángulo entre vectores, era hallar el producto punto de los vectores en cuestión. Entonces, una de las cantidades era el producto punto de los vectores. Y como verán, el producto punto de estos dos vale -2. Otra cosa que teníamos que hacer era hallar las longitudes de estos vectores. Y este tiene de longitud raíz cuadrada de 2. Y el otro vector, el 1, 1 raíz de 6, este va a tener de longitud 6, 7, 8, 2 de longitud raíz cuadrada de 8, o sea, 2 veces la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces ya con estas tres cantidades, ya podemos regresar, este fue un paréntesis, ¿no? Ya con estas cantidades podemos regresar al problema de hallar el ángulo que forman los vectores, y entonces el ángulo formado por los vectores -1, -1, 0, y 1, 1 raíz cuadrada de 6, es el producto punto, que es, es el arco coseno, eso es parte fundamental de la fórmula. Entonces, esto lo que daría es el arco coseno del producto punto, pero el producto punto ya lo calculamos, eso es -2, sobre el producto de las longitudes, entonces quedaría raíz de 2 multiplicado por 2 veces la raíz de 2. Hay que calcular el arco coseno de esta fracción, es una fórmula que ya vimos y ya se evaluó. Entonces, esto sería el arco coseno. Y arriba sigue quedando -2, y abajo raíz de 2 por raíz de 2, eso da 2, y 2 multiplicado por 2 da 4, y entonces esto queda el arco coseno de -1/2. Y recuerden, si utilizamos la tabla, la idea aquí es utilizar la tabla de la página 27 del libro de Geometría Analítica Plana, y si utilizamos eso, veremos que el arco coseno de -1/2 es 120 grados. Entonces, en otras palabras, el ángulo que forman 120 grados en radianes es lo mismo que 2 pi tercios. Entonces, el ángulo que forman las líneas rectas dirigidas en cuestión, pues es precisamente 2 pi tercios, ¿no? Y como verán, ya se los había adelantado, y supongo que algunos de ustedes ya lo habían intuido, en realidad este problema, más que un problema de líneas rectas, es un problema de determinar ángulos entre vectores, ¿no? Y creo que no hay nada más que explicar, pero de cualquier modo les pregunto si alguien tiene alguna duda, algo que quieran que se vea con más detalle. Bueno, siendo ese el caso, ya con esto terminaríamos, o sea, ya con esto daríamos por terminada la... no, perdón, falta una definición. Bueno, aquí me equivoqué, puse la definición de paralelismo de nuevo, pero la novedad es la definición de perpendicularidad. Entonces, la idea es que dos líneas, lo estoy leyendo rápidamente la definición 2.14, ¿no? Ya habíamos dicho, aquí una disculpa, lo volví a escribir sin ninguna razón, dos líneas rectas con vectores de dirección B y W van a ser paralelas en el caso en el que los vectores de dirección sean paralelos. Eso ya lo había dicho. La novedad aquí es la noción de perpendicularidad. Dos líneas rectas dirigidas por los vectores B y W respectivamente van a ser perpendiculares cuando los vectores que las dirigen son ortogonales. Entonces, de nuevo piensen, por ejemplo, y de nuevo aquí perpendicular no significa, perpendicular se intuye como que forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, formar un ángulo de 90 grados no necesariamente implica que las líneas se traslapen. De nuevo piensen que en el espacio tridimensional hay líneas que no son paralelas, el diagrama que les mostré previamente con la línea azul y la línea roja, ¿no? Para ilustrar la definición de ángulo entre líneas rectas, en el diagrama, la línea azul y la línea roja no se traslapan, pero de cualquier modo forman un ángulo bien definido, o piensen, por ejemplo, en el ejemplo del puente peatonal y la avenida, ¿no? O sea, el puente peatonal, aunque no intersecta la avenida porque pasa por encima de ella,
de cualquier modo se intuye que forma un ángulo de 90 grados con la avenida, ¿no? O sea, ese puente atraviesa la avenida formando un ángulo de 90 grados con la avenida, aun cuando estos dos no se traslapan. Entonces, este es el asunto. En dos dimensiones, si dos líneas rectas son perpendiculares, esas dos líneas rectas van a tener un punto de intersección en dos dimensiones. En tres dimensiones, eso es falso. En tres dimensiones uno puede tener dos líneas rectas perpendiculares entre sí, pero que no se intersectan. De nuevo, piensen en el puente peatonal y en la avenida, ¿no? Y ese es el último concepto que se presenta en la sección de líneas rectas, ¿no? ¿Qué significa que dos líneas rectas sean perpendiculares, ¿no? Y es simplemente que los vectores que las dirigen son vectores ortogonales. Y esa es la definición. Entonces, antes de ya dar por terminada la sección de líneas rectas, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces, la forma, lo que sigue, como pueden ver allí, es hablar de planos, ¿no? Y entonces, la forma en la que vamos a hablar de planos, bueno, ahí está la definición, pero antes de presentarles la definición, déjenme intentar explicar. De nuevo, ya dejé de compartir la pantalla, porque quiero cambiar a una cosa aquí en mi computadora de escritorio. Entonces, antes de presentarles la definición de plano, porque es una definición abstracta, es un conjunto de puntos y todos esos rollos, déjenme contarles qué es lo que tengo en mente, ¿no? Al hablar de planos, ¿no? O sea, qué es lo que debemos entender por un plano, ¿no? Naturalmente todos ustedes hablan del lenguaje coloquial de los planos, ¿no? Por ejemplo, ahorita están descansando sobre un plano que es el piso de su habitación, ¿no? Entonces, y sobre ustedes hay un plano que está flotando, ¿no? Que es el techo de su habitación. Entonces, intuitivamente sí sabemos qué cosa es un plano, pero la onda es qué ocurre con la definición analítica, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Entonces, cuando hablamos de líneas rectas, necesitábamos dos ingredientes para producir una línea recta. Un punto por donde pasa la recta y además un vector que dirija a la línea recta, ¿no? Entonces, la línea recta corre perpendicular. En el caso de los planos, fíjense que ahora en pantalla aparece este plano, ¿no? Entonces pueden pensar, y de nuevo, los planos que tenemos en mente se extienden indefinidamente en todos lados, ¿no? Pero pueden pensar, digamos, en esto como una porción de plano, o sea, el techo que descansa sobre sus cabezas, es un pedazo de un plano, ¿no? O sea, es una sección que se recortó de un plano. Pero nuestros planos, los planos de los que vamos a hablar en este curso, son planos que se extienden indefinidamente. Entonces, el asunto es, para definir un plano, yo necesito dos cosas. Y una de esas cosas es un punto, y estoy marcando con el puntero del ratón, ¿dónde está el punto del que les estoy hablando? Esa mancha negra, que se ve en pantalla, esta de acá, no es un error, representa un punto en el espacio. Entonces, este es un punto por donde debe de pasar el plano. Y la otra cosa que necesito es un vector, no que dirija el plano, porque no tiene sentido hablar de vectores que dirigen a los planos, pero sí de un vector que sea, digamos, ortogonal o normal, ese es otro adjetivo que se usa, un vector que sea normal a este plano. Si quieren pensar, digamos, un ejemplo de qué estoy hablando, en el caso del techo de su habitación, ese plano tiene como vector normal tiene como vectores normales a cada uno de las cuatro columnas que lo sostienen, ¿no? O sea, por ejemplo, las cuatro paredes de su habitación se intersectan por pares en líneas rectas. Entonces, cada una de esas líneas rectas se puede pensar como un vector que es perpendicular al plano, ¿no? O sea, que es ortogonal al plano. Ustedes mismos, si se levantaran, ¿no? Se pusieran derechitos, ¿no? En algún lugar de la habitación, ustedes mismos serían un vector que es ortogonal o normal al plano
que es el techo de su habitación. O sea, ustedes se levantan, se ponen derechitos, ¿no? De pie sobre el piso de su habitación. Y entonces, ustedes mismos pueden ser pensados, o sea, imagínense que estos son ustedes, ¿no? Parados derechitos sobre el piso de su habitación. Entonces, ustedes pueden imaginarse a sí mismos como un vector que es normal en el sentido de que si lo extienden, de que si se extienden, van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Con el plano de aquí arriba. Entonces, a este vector, o a ustedes mismos, en el ejemplo que les estaba presentando, es a lo que vamos a llamar un vector normal. Entonces, para nosotros, los planos van a necesitar dos cosas. Un punto por donde pasen, ¿no? Entonces, este manchón negro que les muestro en pantalla es un punto en el espacio por donde tiene que pasar el plano. Y la otra cosa que se requiere para definir un plano es un vector normal. Y los vectores normales son, como les había mencionado, si ustedes se pararan en el piso de su habitación, si se mantuvieran rectos, derechitos, ¿no? Entonces forman un ángulo de 90 grados con el techo de su habitación, ¿no? Y entonces estos son los dos ingredientes que se requieren. Estos dos son los ingredientes necesarios para definir un plano, ¿no? Y lo que voy a hacer hacer el lunes de la semana entrante, porque mañana es feriado. Entonces, lo que vamos a hacer el lunes es un repaso rápido de esto que acabo de decir, de qué se requiere para definir un plano. Hago un repaso rápido, ya sin menos rollo del día de hoy, y les platico en las siguientes imágenes que tengo preparadas, qué es lo que significa analíticamente que un punto descanse sobre el plano que les estaba mostrando hace unos segundos, ¿no? Entonces, ya terminamos la sección de líneas, medio arrancamos la sección de planos, y continuamos con esta discusión de planos el lunes de la semana entrante, ¿no? Entonces, bueno, por lo mientras, que disfruten del día de asueto, y nos estamos viendo la semana entrante. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, maestro. Hasta pronto. Ahí vemos. Nos vemos.